¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, me escuchan, ya. Bueno, entonces hoy día vamos a continuar con las ideas de pluralismo jurídico que habíamos revisado hasta la sesión anterior. Antes de eso, les quería recalcar y volverles a indicar, a pesar de que esto es algo que ya se les indicó, que es importante que revisen el aula virtual. Es importante también que cuando yo hago estas clases sincrónicas o cuando les hago las clases asincrónicas, es decir, que ustedes no están presentes, ustedes vayan revisando la punta y vayan viendo qué cosas son las que vamos cubriendo. No se preocupe, Lisette, entiendo que no puede ocupar su micrófono. Cualquier consulta que me quieran hacer, si tienen algún problema con el micrófono, lo pueden hacer a través del chat porque lo tengo abierto y voy a estar atenta a cualquier señal que me vayan dando. Les reiteraba que es importante que revisen el aula virtual, porque en el aula virtual es donde yo subo todos los contenidos de todas las sesiones que ya hemos visto. Entonces les reitero que es sumamente importante que lo revisen, además de esta plataforma de Microsoft Teams y además de las clases. Es importante que vean las clases que yo grabé, esta clase que también la estoy grabando y la voy a subir para que la puedan ver a quienes no pueden asistir, para que después todas estas ideas les vayan quedando claras. Y cualquier consulta que ustedes me quieran hacer, lo pueden hacer a través de la plataforma de aula virtual, que algunos ya lo han hecho. Entonces, para que les quede claro, porque yo sé que son algunos conceptos más o menos un poquito difíciles de entender o de comprender. ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto? Les hablé del aula virtual. Importante también, yo les fijo tareas todas las sesiones. Se las fijo porque es un requisito para yo poder reemplazar la clase por una clase virtual, que yo les fije algún tipo de actividad. Estas tareas no tienen el carácter de obligatorio. Sin embargo, yo les hago estas tareas y les insto, porque son solamente preguntas muy amplias, que les van a servir un poquito para irse guiando con la materia que vamos, porque me importa que revisen el aula virtual, me importa también que revisen las tareas y si no las contestan en la plataforma, para que a la siguiente clase puedan intervenir y participar para yo ir viendo más o menos cómo van quedando los conocimientos que se han pasado en clase. Entonces, hoy día vamos a revisar, vamos a continuar con lo que nos queda de pluralismo jurídico. Y les estoy compartiendo ahora el PPT. Mientras comparto el PPT no puedo ver mucho el chat, si no me avisan a través de la plataforma si me están hablando, porque no lo puedo ver tan claramente. Ya, ¿qué hemos revisado hasta ahora? Aquí les pregunto de todas maneras, ¿qué es el pluralismo jurídico? Y a los que no me puedan hablar, a través de micrófono, que me hablen a través del teclado. ¿Qué es el pluralismo jurídico? ¿Qué han entendido hasta esta parte? Lo escribo por si no están escuchando. Lo podemos entender como cuando en un territorio existe variedad en sistemas jurídicos, ya sea porque ya se encontraban ahí o porque se han ido instaurando por distintas situaciones. Bien, bien, bien. Y a nosotros específicamente en indígena, ¿por qué en indígena se habla de pluralismo jurídico? ¿Me puede contestar usted o a su compañero? Porque donde ya todos estos pueblos ya tenían su sistema, usted nos decía que ya tenían, aunque vivían de forma separada o lejana, todos tenían un sistema jurídico social con el que se organizaban. Y al momento, claro, cómo resolvían sus conflictos y todo. Entonces, al momento de que llega este choque cultural, también implica este pluralismo jurídico. Muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos a seguir con la idea de pluralismo jurídico. Veo que más o menos tienen más o menos claro por qué nos encontramos ante un caso de pluralismo jurídico cuando hablamos de el derecho originario, el derecho propio de los pueblos originarios, que se encontraban antes del proceso de conquista de colonia extranjera, de dominio extranjero, y cómo esto produjo un choque que durante la clase anterior veíamos entre una legislación
externa occidental y el derecho propio que se encontraba ya en nuestro territorio. Entonces ahí se encuentra ya naturalmente. Cuando nosotros hablamos de pluralismo, aquí estamos hablando de un pluralismo que es evidente, que se produjo por este choque de culturas. También puede devenir por otras razones que también decían en el apunte y que vimos en la clase anterior, como por ejemplo de una revolución, etc. Cuando nos enfrentamos a, o en la realidad nos dice que existe un choque de culturas. Ya, entonces continuamos con la clase de hoy. Cualquier duda me dicen por micrófono, por si no les leo lo que me estén escribiendo. Lo que hablábamos recién, nosotros podemos tener distintas especies de pluralismo jurídico. Ya tenemos más o menos claro el concepto en virtud de lo que dijo la compañera. Podemos entender, o se puede entender dentro de esta especie, esta idea del derecho oficial versus el derecho no oficial. Y aquí les pregunto, ¿cuál sería el derecho oficial en Chile? ¿O qué podríamos entender por esta noción de derecho oficial? Matías, ¿tienes bueno el micrófono? Sí. ¿Qué es el derecho oficial? Yo creo que se refiere a la ley. ¿A la ley ya? ¿Y cuál sería la ley? Todo nuestro sistema jurídico, partiendo por la Constitución y, bueno, toda la ley, todo lo que venga después de la ley. Todo nuestro ordenamiento jurídico entregado por el Estado, etcétera, sería lo que nosotros entenderíamos como derecho. Sí. ¿Y la idea del derecho indígena en algún nivel? Perdón, no lo escuché bien. ¿El derecho oficial incluye de alguna forma el derecho indígena actualmente el chileno? Si lo incluye de alguna forma, no, yo creo que no, que aún no, todavía no. No plenamente, pero sí. No plenamente. ¿Quién me habló? Y en el caso del convenio 69, ¿Quién me ¿está habla? incluido ahí o no? Usted, Rodrigo Pradenas. Dígame. Sí, Sí. por supuesto. Por eso le estaba diciendo al compañero. Si bien nosotros podríamos decir que el derecho propio no está reconocido como tal dentro de nuestro ordenamiento, sí tenemos reconocimiento del derecho indígena. Por ejemplo, a través del convenio 69, a través de la declaración, de la ley 19253, tenemos algún reconocimiento. Que nosotros podamos hacer críticas con respecto a este reconocimiento no nos quita este otro nivel. Entonces, qué bueno que Rodrigo lo tenía atento y muy buena la participación también de Matías. Ya, entonces yo continúo porque nos queda más o menos claro entonces esta idea de lo que es el derecho oficial y el derecho no oficial, o por lo menos en alguna idea. Pensemos que en esta idea del derecho oficial, que nosotros lo vemos como el derecho nacional, que nosotros mencionamos recién algunas normativas, y el derecho no oficial, que sería el derecho propio de nuestros pueblos originarios en este choque del pluralismo jurídico, tenemos que ver que dentro de esta idea de lo oficial y el derecho no oficial hay fenómenos colectivos y fenómenos individuales. Dentro, dígame. Eso de derecho oficial y no oficial tiene relación con lo que usted nos decía que, por ejemplo, en el sentido de tierras que no están con sus respectivos títulos, pero por el caso de la tradición, eran consideradas parte de determinadas comunidades. Claro, exactamente eso. Ah, ya. Porque ahí uno ve un choque entre cómo lo reconoció mal el derecho oficial y cuál es la realidad, cómo las mismas comunidades se autorregulaban y cómo ellos entendían el dominio. Y dentro de esa misma idea entra esta idea de fenómenos colectivos e individuales, que también se produce un choque. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de derecho propio, de los pueblos originarios, en general estamos hablando de derechos de la colectividad. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestro derecho, que es un derecho occidental, nosotros siempre lo vemos desde la individualidad. Entonces se hace muy difícil este reconocimiento. Por eso tiene que ver con el pluralismo jurídico. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Que lo veíamos, creo que en clases anteriores cuando hablábamos respecto al derecho de propiedad, como nosotros concebimos la propiedad, que tiene que ver con lo que usted dice, y cómo lo conciben los pueblos originarios. Esta idea del título o del dominio que uno puede tener. Ya, entonces nos queda claro que esto, cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de especies de pluralismo jurídico, estamos hablando de un montón de experiencias históricas sociales que son complejas y un extenso cuadro de fenómenos legales pluralistas. ¿Eso queda claro? ¿Más o menos a qué se refiere? Que permite configurar nuestro derecho plural. ¿Se entiende esa noción? ¿O no se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Ya, con respecto a esta idea del derecho oficial y el no oficial, no hay nada mejor en esta tipología, o quien lo trata mejor, que el jurista nipón Masashi Chiba,
quien en sus investigaciones sobre distintos sistemas jurídicos no estatales, él analiza esta idea del derecho oficial, donde dice que no se reduce exclusivamente al derecho estatal, pues comprende diversas especies de derechos, todos sancionados por una autoridad legítima interna de cada grupo. Entonces ahí nos lleva a extender esta noción del derecho oficial, por ejemplo, a reconocer el derecho propio de los pueblos originarios. ¿Se entiende esta noción? ¿Qué nos habla el Masashi Chiba? Y él me dice que este derecho oficial puede o no estar sancionado por el Estado, pero por el hecho de existir, yo entiendo que es un derecho oficial. Sí se entiende, sí se entiende. Ya. Él, lo que usted nos hablaba, por ejemplo, del grupo de ancianos, que eran los que tomaban las decisiones y todo eso. Sí, cuando nosotros reconocemos ese tipo de derechos, me refiero independiente que se haya reconocido en el derecho objetivo, encontramos casos donde se reconoce en el derecho objetivo. Yo les mencionaba dentro de clases anteriores la legislación peruana, que vino a reconocer la justicia comunitaria y dentro de la cual reconoce formas de resolución de controversias de las mismas comunidades indígenas, si bien les pone el nombre de campesino, su derecho campesino. ¿Se fijan cómo ahí yo voy creando un sistema, más bien voy reconociendo un sistema jurídico que es pluralista en sí mismo? Cosa que nosotros no hacemos. Si nosotros analicemos nuestro derecho nacional, nosotros, y aquí les pregunto, ¿cómo sería la aplicación que hace o nuestro sistema jurídico en sí mismo? Digo, ¿cómo funciona según el Estado? ¿Es pluralista? ¿Reconoce un pluralismo jurídico nuestro derecho nacional? Toda respuesta es válida. La Constitución, por ejemplo, ¿reconoce diversos pueblos originarios en algún nivel? O sea, la Constitución como tal no nos reconoce, ¿Ya? en el sentido de que no existe como un listado de cuáles son los pueblos reconocidos, por lo que se entendería que no reconoce un pluralismo jurídico. Bien, pero reconoce 9 pueblos en la ley 19253, pero no lo hace en la Constitución. Claro, existe normativa relacionada a eso, pero no, yo creo que no es lo principal que debería ser. Ya, o sea, no como en la Carta, La Carta Magna. Nuestras bases no lo tenemos. Bien. Claro. Entonces, ¿no podría decir que existe o se reconoce el pluralismo jurídico en nuestra legislación actual, por lo menos? Yo creo que se reconoce, pero no de una forma tan completa. Que se reconoce, pero no de una forma no tan completa. ¿Ya? Porque Bien. también encontramos en el Código Penal situaciones relacionadas a estos actos. Bien, ¿y qué encontramos en el Código Penal respecto a estos actos? Ay, no me puedo acordar. ¿Te Pero usted acuerdas? nos decía en la clase pasada claro, que en el caso de este caso del hombre que ocupaba un rifle. Excesión de responsabilidad penal y Claro, rebajas de pena. claro. Se encuentra regulado en la ley 19253, cuando da normas especiales al final de la ley. Y eso se ve reflejado en la aplicación en el Código Penal. Son exenciones de pena. Entonces, todo eso no podría decir, bueno, entonces son manifestaciones de alguna especie de pluralismo jurídico, ¿no? Claro. Ya. Profesora, tengo una consulta. ¿Hay alguna diferencia entre que la ley 19253 lo reconozca como etnia y no como pueblo? ¿Implica algo esa, que sea etnia y no pueblo? Sí, es fundamental. La diferencia cuando se reconoce como etnia finalmente es muy criticado a nivel de doctrina que yo trate a los pueblos originarios como etnias. Se entendía en un principio cuando la antropología hacía un estudio de los pueblos originarios, pero se critica por una cosa que se llama cuando yo vuelvo al otro un extraño o cuando vuelvo al otro algo que yo debo observar. Terminológicamente pareciera algo más correcto hablar de pueblos. Y por eso fíjense que yo no hablo de etnias, yo en general hablo de pueblos. Pueblos originarios, puede que en algún caso hable de comunidades para ocupar la terminología de la ley 19253. Pero el concepto pueblos, en lo que es la legislación nacional, ha sido muy rechazado. Recuerdan que la ley 19253 se dictó en el año 1993 y se derivó
del Acuerdo de Nueva Imperial, que lo conversábamos en clases anteriores. En el Acuerdo de Nueva Imperial iba consagrado como pueblos. ¿Por qué? Porque le daba este valor que le da el derecho internacional al concepto de pueblos. Y si nosotros revisamos el Convenio 169, también nos habla de pueblos. Si revisamos la declaración, también nos habla de pueblos. ¿Cuál es el problema que aducen nuestros legisladores al hablar de pueblos? Temen que esto pueda significar algún nivel de independencia para nuestros pueblos originarios y que después pudieran, en virtud de ello, buscar separarse del Estado Nacional o tener una especie de gobiernos autonómicos. Esa es la duda o ese es el cuidado que tiene nuestro legislador al enfrentar este tipo de situaciones. ¿Le queda más o menos claro? Parece que me preguntó más. Sí. Sí, existe mucha duda con respecto a eso, también existe mucho riesgo, se piensa que eso puede significar alguna división dentro del Estado. Pero si nosotros vemos la realidad de otros estados, por ejemplo, el Estado plurinacional boliviano, yo no podría decir que actualmente se encuentren, que los diversos pueblos originarios busquen dividirse o separarse del Estado boliviano. Depende. Incluso este mismo reconocimiento que yo hago de los pueblos originarios puede llevar a que yo me sienta parte de la nación y no me sienta excluida. Y puede evitar un conflicto posterior. Ya, seguimos entonces con estas ideas de pluralismo. Ya, nosotros estábamos conversando que cuando hablamos de esta idea del pluralismo, nos enfrentamos entonces ante una situación que genera un conflicto a la normativa jurídica. ¿Cómo yo puedo, en el caso de la legislación chilena, ingresar o poder volver parte de nuestro derecho un derecho propio de los pueblos indígenas? Porque algunos me indican, ¿qué pasa si yo en efecto reconozco el sistema de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en una legislación? ¿Le quito su carácter consuetudinario? Y aquí se los pregunto a ustedes, aprovechando que están aquí en esta clase. Lisette, por ejemplo, si quiere me escribe. Profe, no sé si puedo usar el micrófono. ¿Podría repetir la pregunta? Le decía, en el caso, cuando nosotros ya estamos diciendo que nos encontramos en un sistema jurídico pluralista, el ejemplo que nosotros hemos revisado en clase hasta ahora son los ejemplos de derecho propio del pueblo indígena aymara, del pueblo indígena mapuche, por ejemplo, sobre territorio. En territorio nosotros hablamos de un derecho colectivo al territorio. ¿Qué pasa si eso yo hago un reconocimiento en la legislación nacional y lo incluyo como una ley? ¿Eso es algo positivo? ¿Qué opina usted? ¿Incluir en una ley a los pueblos originarios propiamente tal? Están incluidos, la ley 19.253, me refiero a las manifestaciones claro, de derecho propio. están incluidos como derecho propio, así. No, yo creo que sería obviamente un aspecto positivo. Sería derecho propio, lo hablamos en sentido de cuando de oficial a no oficial, o lo estoy confundiendo. Claro, sí. El derecho propio yo no me refiero a eso, me refiero al derecho propio de los pueblos originarios. Cuando yo hablaba en las clases anteriores, cuando los pueblos originarios se autorregulaban, regulaban sus conductas. ¿Se acuerdan? Claro. Yo hablaba o sea, que ellos que no, claro, que no pues pongamos por ejemplo, que el legislador venga a establecer las conductas, sino que ellos mismos se las regían conforme a ellos. Ellos resolvían sus propias controversias. Yo les digo, ¿sería algo bueno que nuestra legislación incluyera este derecho propio dentro de su propia legislación y luego alguna ley? ¿O existiría una crítica? Creo que habría que analizarlo en realidad. ¿Por qué? Porque puede que quizá el derecho propio de ellos de cómo resolver ciertos conflictos pueda en cierta manera pasar a llevar derechos que ya tenemos implementados, por así decirlo. Quizá ver el límite. Ya, sí, lo vamos a revisar hoy día cuáles serían los límites al pluralismo jurídico. ¿Alguien tiene una respuesta distinta a la que dio Lisette con respecto a esta idea de que yo incluya el derecho propio de los pueblos originarios al sistema jurídico nacional? Como un código. Yo creo que va dentro igual de lo que significa el reconocimiento de todos los pueblos indígenas, pero en sí generaría mucho conflicto en cuanto a cómo se implementa dentro del mismo sistema del derecho de nuestro Estado. Igual generaría conflicto de cómo diferenciarlo de uno del otro. ¿Ya? Bien.
¿Alguna otra diferencia aparte de la que me da Víctor? Yo en verdad no sé si sería positivo o negativo, pero permitiría tener, por ejemplo, no sé, en el caso que hablábamos de la compra y venta, ya sea la que está por nuestras leyes o la que tienen ellos, habría una forma de regular eso y saber por cuál guiarse. Porque en nuestro caso nos llevaríamos por la nuestra y en el caso de, no sé, el pueblo mapuche a través por su tradición o la forma en que ellos lo hacen. Había un Entonces, sistema. tener una, claro, a la hora de establecer un sistema sería un poco más ordenado, creo yo. Bien, bien, está muy bien lo que usted indica. Quizá nos podría dar una orden, y sobre todo en un sistema jurídico como el que estamos nosotros, cuando nosotros alegamos ante tribunales un derecho propio. ¿Cuál sería nuestro sustento? Entonces, esta normativa que reconoce el derecho propio de los pueblos originarios. Muy bien, esa sería la gran ventaja de ese sistema jurídico pluralista. ¿Dónde está la crítica desde la doctrina a que yo convierta en un código o en una normativa de derecho positivo el derecho propio de los pueblos originarios que se basa netamente en la costumbre, o el derecho consuetudinario que conversábamos hace un rato? Recuerden que el derecho de los pueblos originarios en general es un derecho no escrito, eso lo hemos conversado en clases anteriores. Es un derecho que se traspasa verbalmente de una generación a otra, pero que toda la comunidad entiende como derecho vigente. ¿Qué pasa si yo lo cristalizo en un ordenamiento jurídico positivo? Yo entiendo entonces que ahí se contiene todo el derecho propio, y si lo hago mal, por ejemplo, y lo pongo de una, finalmente no hago partícipe al pueblo originario o no le voy a ir respetando lo que me va indicando, mediante yo redacto la normativa, es ahí donde se produce el problema, cuando yo decido reconocer el derecho propio de los pueblos indígenas en la ley. Se corre ese riesgo cuando lo hago a través de la ley, que de hecho ocurrió en la ley 19253, porque ustedes a estas alturas ya saben cómo nosotros tramitamos una ley. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó el proyecto de determinada forma, por ejemplo, reconociendo como pueblo a los pueblos indígenas, y después, en la tramitación que se llevó en el Congreso, muchas cosas fueron cambiadas para que el proyecto finalmente pasara por la aprobación de ambas cámaras. ¿Se entiende la discusión por ahí y donde se produce el mayor conflicto cuando yo hablo de este pluralismo jurídico? Aparte, dentro del apunte, que yo no sé si ustedes revisaron, si no lo revisaron para que lo revisen, también me habla de otro fenómeno importante. Me habla de un pluralismo jurídico-social donde dice o me indica, da como ejemplo las favelas. ¿Alguien leyó esa parte o revisó eso en el apunte? De algo que observó un antropólogo en las favelas, en Brasil. ¿No? Porque hasta ahora hemos hablado de pluralismo jurídico donde encontramos el derecho occidental y por otra parte el derecho propio indígena. Ahí encontramos pluralismo jurídico. Pero puede suceder que nos encontremos ante otra normativa que es una normativa que se deriva de movimientos sociales. Por eso se los pregunto. ¿Y cuál fue la sorpresa de este investigador que fue a observar cómo operaban las favelas en Brasil, que se dio cuenta que ellos tenían otro concepto o tipo de normativa en la cual regulaban sus conductas? ¿Lo revisaron por ahí? ¿Lo vieron en la guía? Está como en la página 18, creo, parece, si no lo tienen por ahí. Que se produce entonces otro cuestionamiento a esta idea del derecho oficial. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, en Chile? Y aquí les pregunto y espero que me pudieran responder. ¿Nosotros tenemos algún derecho propio que se derive de movimientos sociales? ¿O el derecho es solo creación del Estado? Si no, voy a tener que ir a democracia. Yelsi, ¿está por ahí? ¿Me escucha? ¿Yelsi? ¿Yelsi está ahí? Si no, me puede escribir. O Víctor. ¿Tiene buenos micrófonos? Sí, profesora. Víctor. En nuestra legislación, perdón, en nuestra realidad social actual, ¿nosotros tenemos alguna especie de ordenamiento jurídico que se dé por movimientos sociales? ¿Como el caso que se veía en la guía? Disculpe, no escuché lo último. Como el caso de las favelas que se veía en la guía, que yo le subí de pluralismo jurídico.
Por ejemplo, los barrios populares acá en Chile, un barrio, me refiero, sí, no quiero nombrar ninguno en particular, ¿tendrán algún código de conducta que pueda ser observado? Lo desconozco, profesora, pero en cuanto a si es que surge, si lo que se refiere es como que de la conducta social pasa a ser una ley, a veces como que sucede esos tipos de situaciones, que mediante presiones sociales o movimientos sociales que quieren o tienen un objetivo específico, el Estado a veces rescata eso y lo toma para que en sí pase a ser una ley. Y O lo sea, puede reconocer. sí. Sí, bien, bien. O por ejemplo, sí, puede que no lo sepan, pero ustedes saben si en la cárcel la gente que está detenida tiene una serie de normas que obedecen independiente de que sean impuestas por el Estado. Así o sea, se obedecen las mismas normas que rigen dentro de las prisiones. O sea, que se generan de ahí debido de órdenes jerárquicos Conducta, que y todo ellos ese conocen tipo de conducta. y que quizás no están escriturados, pero que existen y quienes trabajan con ellos lo pueden ver, o se les hace evidente y tienen que hacerse parte incluso. Bien, bien, Víctor. Entonces vamos viendo todo este concepto de pluralismo jurídico, entendiendo entonces que ya no solo involucra este concepto de lo indígena y lo occidental, que por supuesto es principal, donde hay un choque de culturas que me genera estos ordenamientos jurídicos que se vuelven un poco difusos. Y quiero ir a algo que hablé con Lisette hace un rato. ¿Cuáles son los límites de esta idea del pluralismo jurídico hasta ahora, o lo que hemos visto? Nosotros, y creo que dentro de algunos de los casos que revisamos en clases anteriores, ¿recuerdan el caso de, creo que se los mencioné en la clase anterior, de los 4 individuos de una comunidad indígena que abusaron de otra comunera y se les juzgó por parte de los ancianos y el castigo fue cubrirlos de ají y dejarlos al sol? Porque esa era la sanción que tradicionalmente se daba a ese tipo de ofensas. Claro, Sí. ahí usted nos explicaba que el choque que había entre esa sanción y por ejemplo, la mirada negativa en el sentido de la legislación occidental. La mirada negativa, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas en ese caso en particular? Porque ese caso es muy bueno para hablar del choque. Porque obviamente se hablaba de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Se hablaba de los derechos fundamentales de esas personas que habían sido vulnerados por esta sanción, por decirlo así. Muy bien. Y aparte que en ese caso en particular, tanto las 4 personas que fueron sancionadas como la víctima no estuvieron de acuerdo con cómo falló este tribunal tradicional de ancianos. Y todos recurrieron finalmente al sistema de justicia tradicional occidental, el cual falló y nos establece cuáles son los límites. Y ahí es cuando nosotros vemos un límite al pluralismo jurídico. Nosotros podemos reconocer, podemos respetar el pluralismo jurídico siempre y cuando no afecte garantías o derechos fundamentales de las personas o de los integrantes de la comunidad. Entonces, yo reconozco, y este es el límite que ha hecho también la Corte Americana de Derechos Humanos, en su caso la Corte Europea de Derechos Humanos, que el límite está en que yo no puedo violentar estas garantías que se consideran de carácter esencial de los derechos humanos. ¿Se entiende esta noción? O sea, prohibición a la tortura, prohibición al genocidio, todas, yo no podría en virtud o alegando derecho propio transgredir estos límites que me establece el derecho tradicional. Ese sería el límite al pluralismo jurídico. En el caso chileno, como nosotros recién estamos trabajando sobre este concepto de derecho propio, en general estamos hablando de la protección del territorio, estamos hablando de la protección del agua, estamos hablando del cuidado de los lugares sagrados, todos los cuales nosotros no podríamos hablar que se transgreda una garantía fundamental si yo reconozco el uso tradicional del territorio, si yo reconozco el uso colectivo que se da del territorio. Sin embargo, existe, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, reconocer los usos tradicionales del territorio del pueblo indígena aymara, del pueblo indígena mapuche, una discusión con respecto a la garantía que es la propiedad. Y ahí está la discusión. ¿Es la propiedad en nuestro sistema jurídico vigente una garantía esencial? Y aquí se los pregunto, porque esto es discutido, ¿eh? Yo no tengo la resolución y ustedes tampoco, pero eso les pregunto. ¿Es el derecho de propiedad
una garantía de carácter esencial, como por ejemplo lo es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, como sería el caso súper claro que yo les di con respecto a estas 4 personas que habían sido cubiertas de ají, etc. ¿Es la propiedad una garantía de esa identidad jurídica o no? ¿O sí? Y le pregunto. ¿Alguien me quiere decir voluntario? Porque esta es una discusión que se da mucho en derecho. Cuando nosotros tratamos de ver cómo nosotros ingresar este derecho propio a nuestra legislación, la principal discusión que se da es cómo yo puedo hacer esto sin afectar en los derechos previamente adquiridos por terceros. Esta es una discusión que se da mucho en el sur de Chile. Acá en el norte, la discusión va más bien orientada por lo que es el derecho al agua. Y aquí les comento, o les pregunto más bien, ¿el derecho al agua, qué tipo de derecho es en el mundo? ¿Es un derecho esencial? Entonces, la pregunta es el derecho al agua un derecho esencial? ¿Es el derecho de la propiedad un derecho esencial? No sé si preguntarle a la Yelsi, porque la Yelsi parece que no le funciona bien el micrófono. Rodrigo. Yo creo que a nivel mundial el agua debe ser un derecho fundamental, por así decirlo, de las personas, al igual que la propiedad. Y en el caso que comentaba anterior sobre los pueblos indígenas y como las costumbres que ellos tenían, obviamente que es complicado porque después, o sea, dentro de todas las garantías que tenemos nosotros y al tratar de, no sé, de tomar sus costumbres, sería como retroceder, creo yo, en el avance que se ha hecho en el derecho. Depende si estamos hablando de la propiedad, porque el que nosotros hagamos un reconocimiento de la propiedad colectiva no es un retroceso, más bien es un sistema distinto y diverso a lo que nosotros entendemos de la propiedad. Claro, claro, yo me refería a las sanciones que usted decía, como el bañarlo en ají y cosas así. Pero claro, en cuanto a la propiedad, es claro. totalmente un... Sí. Muy bien, no, claro. Es que por lo mismo le digo, el reconocimiento que vaya a hacer cualquier ordenamiento jurídico no va a reconocer ese tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ordenamiento jurídico internacional más o menos reciente, que es esta institución, este sistema de la protección a los derechos humanos, a estas garantías que son anteriores a cualquier otra cosa. Entonces, esa discusión yo la entiendo, pero con respecto al reconocimiento de la propiedad colectiva, es ahí donde nosotros quizá podríamos hacerlo. Pero tendríamos que ver cómo, porque ahí está la duda que les preguntaba hace un rato, porque si nosotros pensamos en la propiedad, ¿cómo hacemos para garantizar la propiedad colectiva sin afectar la propiedad individual, según nuestro sistema actual? Entonces ahí es donde se da esta discusión y se vuelve interesante esta idea del pluralismo jurídico, porque vemos una zona de interés para ambos sistemas jurídicos donde choca y la resolución es importante. Y aquí les menciono, que es algo que vamos a ver más adelante de todas maneras, pero me parece que es interesante que ya sepan que el agua está reconocido como un derecho humano esencial. Lo fue, está reconocido hace ya algún tiempo, y es algo que yo estaba estudiando hace poco. El agua o el derecho al agua y al agua que cumpla con ciertos requerimientos es un derecho humano ya reconocido. Costó mucho que fuera reconocido, pero se logró. Entonces, para que lo sepan, lo vamos a ver en más detalle más adelante, ¿sí? ¿Sabían de eso? ¿Sabían que el derecho al agua era un derecho humano? Yo no, yo no lo sabía. No, porque en general no lo sabemos, como que no lo hemos visto en las noticias, no ha sido como un tema tan vigente, y piensen en lo que es o lo que está ocurriendo ahora con la emergencia sanitaria. El acceso al agua, cuando yo estoy pidiendo que la gente no se mueva de sus casas al punto que nosotros tenemos que hacer las clases así, ¿qué pasa cuando quien vive en un lugar donde no tiene garantizada el agua, el acceso al agua? ¿Cómo yo le exijo que se mantenga en cuarentena? ¿Cómo yo le exijo que no salga de su domicilio a buscar agua? ¿Puedo moralmente exigírselo cuando no le proporciono por lo menos el acceso al agua? Entonces, el acceso al agua es un derecho humano reconocido. Para la próxima clase se los voy a mencionar como un poquito más a fondo para que les quede un poquito más claro la noción y para que lo conozcan, pero si quieren igual lo pueden buscar porque es una materia que yo estuve revisando ahora hace un poquito tiempo. Entonces ahora vamos a hacer, o lo hemos conversado hasta ahora para poder terminar esta clase, lo que son las críticas al pluralismo jurídico. ¿Ustedes me pueden adelantar alguna crítica al pluralismo jurídico dentro de lo que hemos conversado hasta ahora?
Primero que obviamente tiene su lado bueno y su lado malo. En el sentido del lado malo, podríamos decir de esta limitación que se necesita para poder entender hasta dónde puede llegar esta relación jurídica. Muy bien. O sea, hasta dónde yo entiendo cuál es el sistema pluralista, qué es lo que debo reconocer, qué es lo que no debo reconocer, y eso produce una duda, ¿no? Bien. Claro. Muy bien, Pia. ¿Alguien más que sepa alguna otra crítica que sea interesante con respecto al pluralismo jurídico? Yo creo que a lo mejor puede ser también el cómo se hace la norma, porque a veces, o sea, se puede dar el caso que no participen los pueblos originarios, ya sean mapuche, aymara, y no quede como ellos quieran. Que no reconozca finalmente su derecho propio, claro, sería una falencia Claro. total. Si yo hablo del cómo y cuando yo vuelvo una norma, el derecho propio indígena. Bien, fantástico. ¿Otra crítica que yo pueda hacer al pluralismo jurídico dentro de lo que hemos conversado hasta ahora? Que se les pudiera ocurrir dentro de lo que hemos revisado, lo que hemos conversado. Que hay facultades que el Estado no puede delegar, por ejemplo, el mismo tema que hablábamos de las sanciones, que las sanciones deben ser acordes a nuestro sistema jurídico porque se busca evitar que se viole un derecho fundamental. Porque se busca evitar que se violen derechos fundamentales. Entonces, ahí es donde se producen críticas al pluralismo jurídico. Es decir, las sanciones o ciertas estructuras deben ser establecidas por el Estado. Entonces, ahí es donde se da la discusión. Si yo reconozco el pluralismo jurídico, ¿lo hago de forma entera? Si lo hago entera, ¿a cuál es el agente, como decía Pía, que sería validado para indicarme cuál es este derecho propio que yo deba reconocer? Y otra, y es una exageración, por supuesto, dentro de las críticas, pero tengo que dárselas, ¿qué pasa si yo, porque el cuestionamiento básico de la idea del pluralismo jurídico es si el Estado es el único agente que puede proporcionar o crear normas? El pluralismo jurídico lo que hace es cuestionarlo y decir, no, el Estado no es el único agente que genera normativa oficial, que es lo que les mencionaba al comienzo de clase. Puede ser que normativa se origine del derecho propio de los pueblos originarios, que se origine de los movimientos sociales, como el caso de las favelas, y ambos o estos tres tipos de ordenamientos son igualmente válidos. La discusión es que si yo digo que tengo el derecho estatal, el derecho intercultural indígena y por otro lado el derecho propio de los movimientos sociales, se puede producir una especie de anarquía con respecto al poder. Y el poder siempre está detrás de la creación de la norma. ¿Quién tiene el poder? Y eso es algo que nosotros vamos a ir cuestionando, vamos a ir conversando dentro de las clases que vienen. Y por eso es tan interesante esta idea del pluralismo jurídico. Yo me quedo con la noción al final de estas críticas, al final de lo que hemos revisado, que es importante que nosotros reconozcamos lo que en realidad tenemos. Por eso les preguntaba a ustedes sobre lo que conocían en la realidad. Nosotros, en efecto, estamos ante un sistema pluralista jurídico, independiente que el Estado lo reconozca o no. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros tenemos el derecho occidental, que regula de cierta manera, por ejemplo, la propiedad, yo lo doy como un ejemplo para el norte, y por otro lado, sin lugar a duda, los derechos indígenas del pueblo aymara, que reconocen la propiedad colectiva. En el sur, pueblo mapuche, etc. Para que lo vayamos viendo y lo vayamos cuestionando dentro de las próximas clases. Así que creo que, en general, estoy más o menos lista a la sesión de hoy. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora? Profe, Dígame. entonces el pluralismo jurídico no necesariamente tiene relación con normativas, o sea, que sean impuestas por el Estado, sino que también por normas que no son reconocidas. Claro, cuando hablamos de eso, y eso nos cuesta un poquito a nosotros entenderlo. Es decir, Claro. Cuando hablamos de derecho, el derecho no es únicamente la norma creada por el Estado. No es únicamente el derecho positivo que yo tengo en un código y que yo reviso, no. Sino que tiene que ver con este derecho, con esta resolución de conflictos que tenían, por ejemplo, los pueblos indígenas, o que yo les mencionaba en el caso de ciertos movimientos sociales, grupos sociales, que también generan formas de resolver conflictos. Entonces ahí lo que yo me pregunto es qué valida a uno y a otro para crear normas y para exigir su cumplimiento. ¿Se entiende? Claro, sí, profe. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a lo que revisamos hoy día de la materia? ¿No? Ya. Revisen el aula virtual. Recuerden que, bueno, no están obligados a hacer la tarea, pero yo les hice unas preguntas, pero me las pueden contestar de aquí al domingo. Si no me las contestan en plataforma, la vamos a ver en la clase. De todas maneras, es importante que las revisen, que estén constantemente viendo el aula virtual,
revisando los videos. ¿Por qué? Porque es la única manera que la discusión que nosotros tengamos así en estas clases sincrónicas sea más provechosa y no sea solamente yo exponiendo la materia que más encima tienen disponible en plataforma. Con respecto a la cantidad de apuntes que tienen, si ustedes revisan los videos y revisan los apuntes, se van a dar cuenta que no llevamos avanzadas tantas hojas dentro de los apuntes y hay apuntes que no voy a revisar completos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes estén atentos a los apuntes y estén atentos a lo que estamos viendo, por lo menos en plataforma. Como les digo, las tareas las pueden hacer por escrito o lo pueden desarrollar en clase, pero la idea es que sí, por lo menos se hagan internamente la pregunta para que podamos tener un poquito más de reflexión con respecto a la materia. Así que eso, porque yo tengo que preparar, ya irme hacia la siguiente clase. Me parece muy bien que estén en clase, que podamos conversar. Me parece también que han revisado los apuntes, lo que me parece muy bien. Me quedo contenta con la participación que tuvieron en clases hoy. Así que eso. Abrazos a todos. Cualquier cosa. Chao, Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. profe.